Lo humillaron frente a todo el pueblo por llevar un rifle viejo que, según ellos, ya no servía para nada. Kyle, el joven arrogante del norte, convirtió sus burlas en un espectáculo diario, sin imaginar lo que ese anciano en silencio era capaz de hacer. Pero cuando el caos llegó y todos corrieron a esconderse, fue Henry quien caminó directo hacia el peligro. Y en menos de un minuto, lo cambió todo. Y ahora escuchen con atención cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué la justicia, esta vez, sí tuvo rostro y memoria. El sol caía con rabia sobre los campos resecos de Mayfield, un pueblo que parecía olvidado tanto por el tiempo como por la suerte. El viento arrastraba polvo por las calles como si intentara borrar las huellas de quienes aún vivían allí. No pasaba mucho en Mayfield, y cuando no pasa mucho, la gente empieza a inventar. Uno de los personajes más comentados, aunque nunca en voz alta, era Henry Miller, un hombre que parecía sacado de otra época. Alto, delgado, siempre vestido con una chaqueta de cuero descolorido, sombrero bien ajustado y su inseparable rifle colgado al hombro, un rifle tan viejo que parecía más una pieza decorativa que un arma real. Nadie sabía con certeza cuántos años tenía Henry, pero todos coincidían en que su mirada era más antigua que cualquier fecha que pudiera recordarse. Caminaba cada día por la calle principal con una lentitud que no era debilidad, sino costumbre. Su paso no era el de alguien que tenía prisa por llegar, sino el de alguien que ya había estado allí. Demasiadas veces, saludaba con un leve gesto de cabeza a quienes encontraba, aunque rara vez recibía respuesta sincera. A los ojos de muchos, Henry era un loco más del desierto, pero entre los jóvenes, especialmente entre el grupo que solía pasar el tiempo frente al taller mecánico, Henry era motivo de burla habitual. El líder de ese grupo era Kyle, recién llegado del norte, con camisas planchadas, botas brillantes y una confianza que le sobraba. Desde que llegó, había convertido la plaza en su escenario y Henry en su chiste favorito. Miren, miren, decía con tono burlón. Ahí va el último vaquero del planeta. Eso es un rifle o el palo de una tienda de campana. Las risas eran siempre fáciles. El grupo celebraba cada broma de Kyle con carcajadas vacías. Uno de ellos imitaba los andares del viejo. Otro fingía limpiar un arma imaginaria mientras murmuraba: un disparo más y se rompe. A Henry no parecía importarle. No aceleraba el paso, no cambiaba de ruta. Caminaba como si cada burla se desvaneciera antes de tocarle. Ese viejo no asustaría ni a una ardilla. Gritó una vez Kyle, fingiendo levantar los brazos. Apostaría mi camioneta a que ese trasto ni siquiera dispara. Pero lo que ellos no sabían, porque nunca se habían detenido a mirar de verdad, era que Henry limpiaba ese rifle cada mañana con una precisión casi ceremonial, que mantenía el mecanismo interno como si fuera una obra de arte, que cada pieza, por gastada que pareciera, estaba en perfecto estado. En una ocasión, un hombre del pueblo, el viejo Carl, que había servido en el ejército, dijo en voz baja en el bar: ese rifle no es cualquier cosa. Lo vi en acción hace muchos años, y cuando Henry apunta, no falla. Pero nadie le prestó atención. Lo atribuyeron al whisky y a la nostalgia de los viejos soldados. Los chicos siguieron riéndose. Siguieron pensando que sabían más. Siguieron creyendo que las apariencias lo decían todo. Y lo que ninguno imaginaba era que aquel rifle, por más polvoriento y anticuado que luciera, nunca jamás había fallado un solo tiro. Era una mañana tranquila, casi inmóvil. El aire se sentía espeso, como si algo en el ambiente advirtiera que algo iba a romper el silencio. En la plaza principal de Mayfield, los negocios apenas abrían sus puertas. El polvo flotaba perezoso entre los rayos dorados del sol. Todo parecía en calma, hasta que no lo fue. Un rugido metálico, seco y violento, desgarró el aire. Luego otro, y otro, neumáticos chirriando, puertas golpeando, gritos que helaban la sangre. 3 camionetas oscuras irrumpieron en la calle principal, y de ellas bajaron hombres encapuchados, con armas largas que jamás se habían visto en aquel pueblo dormido. Entraron a la tienda general. En segundos el caos se extendió como fuego seco. Vidrios rotos, órdenes gritadas, gente escondiéndose detrás de barriles, coches, mostradores. Algunos adultos intentaron correr, otros quedaron paralizados. Los jóvenes, los mismos que la tarde anterior se reían a carcajadas, ahora no sabían dónde meterse. Kyle, quien tanto hablaba y tanto se burlaba, se acurrucó detrás de un camión con las manos temblando. Su rostro,
Antes lleno de arrogancia, ahora era una máscara de miedo. ¿Y ahora qué hacemos? Susurro, sin esperar respuesta, y entonces, en medio de ese estruendo, se hizo un instante de silencio, como si el mundo se detuviera por un segundo. Una figura apareció al final de la calle. Avanzaba sin prisa, recortada contra el sol de la mañana, como una sombra antigua que volvía para reclamar su lugar. Era Henry Miller. La chaqueta de cuero embellecido parecía fundirse con el paisaje. El sombrero, ligeramente ladeado, cubría sus hoyos. El rifle colgaba como siempre. No parecía correr, no levantaba la voz, solo caminaba. Directo hacia el peligro. Uno de los asaltantes lo vio y gritó desde la puerta, alto o disparo. Pero Henry no se detuvo. No dijo nada. Solo alzó lentamente su arma con un movimiento preciso, como si el tiempo mismo se tomara una pausa para observar. El primer disparo fue seco firme. Uno de los hombres cayó. Un segundo después, otro. El tercero giró sobre sus talones e intentó escapar, pero no llegó lejos. El último disparo lo detuvo con la misma exactitud. 3 tiros, 3 cuerpos, y luego, silencio absoluto. No un silencio cualquiera, sino uno de esos que pesan, uno que corta la respiración, uno donde incluso el polvo parece detenerse. Los vecinos asomaban lentamente desde sus escondites. Los jóvenes no decían nada, solo miraban, que le seguía en el suelo con las rodillas débiles como si el mundo hubiese cambiado sin avisarle. Los ojos le temblaban no solo por el miedo, sino por algo más, algo parecido al respeto. Henry bajó su rifle con calma, caminó hacia él, no con rabia, ni con orgullo, solo con esa misma serenidad con la que cruzaba la plaza todos los días. Se detuvo a su lado, lo miró por un instante que pareció eterno, y con voz firme pero serena, le dijo: «No se trata del arma, muchacho, se trata de saber cuándo disparar, y cuándo no», y luego se marchó, con la misma tranquilidad con la que había llegado, dejando tras de sí no solo el eco de los disparos, sino el principio de algo mucho más poderoso, el respeto ganado sin una sola palabra más de lo necesario. Después de aquel día Mayfield ya no volvió a ser el mismo. Las bromas se apagaron como una radio rota. Las risas vacías dieron paso al silencio respetuoso. La figura del viejo Henry Miller, que antes cruzaba la calle entre burlas y miradas torcidas, ahora recibía saludos con un gesto serio, sincero. Algunos lo llamaban señor Miller. Otros simplemente se quitaban el sombrero al verlo pasar. Los niños que antes imitaban sus andares, ahora lo seguían con ojos brillantes, casi con devoción. Le preguntaban con timidez si podía enseñarles a usar un rifle, a disparar con precisión. Pero Henry nunca prometía nada. Solo sonreía con los labios apretados, les daba una palmadita en el hombro, y seguía su camino. Nunca buscó fama, nunca buscó reconocimiento. Volvía cada tarde a su casa de madera, en las afueras del pueblo, con ese andar lento y pausado. Se sentaba en el porche, justo cuando el sol comenzaba a tocar las copas de los árboles, y allí en silencio abría su estuche. Sacaba su viejo rifle, lo desmontaba con manos pacientes, y comenzaba a limpiarlo, pieza por pieza. Cada movimiento era un ritual. No por costumbre, sino por respeto. Kyle también cambió. Las palabras sobraban. Desde aquel día en la plaza, donde el miedo le había nublado el rostro y la lección le había calado hasta los huesos, ya no fue el mismo. Dejó de reírse de los demás. Empezó a trabajar en la ferretería del pueblo. Se mantenía en silencio, ayudando donde podía. Cada vez que veía a Henry, bajaba la mirada, se quitaba el sombrero y asentía, sin esperar respuesta. Era su forma de decir: «Lo entiendo, y gracias». Una tarde, justo antes del anochecer, Henry abrió la puerta de su casa y vio una pequeña caja de madera sobre el umbral. No traía nota ni firma, pero no hacía falta. Era una caja de balas nuevas, perfectamente ordenadas. Henry la levantó, la sostuvo un instante entre sus manos, y por primera vez en muchos años sonrió. No fue una sonrisa amplia, ni ruidosa. Fue leve y fugaz, como la brisa que pasa al final del día, pero suficiente, porque en esa sonrisa se escondía algo más profundo. Satisfacción. No por haber vencido, sino porque por fin, el mundo había entendido. Esa noche, colgó su rifle en la pared. No como trofeo, sino como recuerdo. De lo que fue. De lo que es. De lo que a veces nadie ve a simple vista. Un rifle polvoriento por fuera, sí. Pero por dentro intacto. Firme. Fiel. Como el alma de su dueño. Porque hay héroes que no llevan medallas,
No hacen discursos, no buscan gloria, solo cargan con sus recuerdos, con sus cicatrices, y con un arma que nunca ha falado un solo tiro.